Le damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de compartir con ustedes en este nuevo programa. Y hoy tenemos un segmento interesantísimo porque tenemos una visita muy exquisita para nosotros, el señor Santiago, que nos visita desde Argentina, Santiago Alarcón, que dirige el ministerio del Rincón Apologético en Facebook y otras redes sociales. Vamos a compartir con él, vamos a conocerlo un poco más a fondo y vamos a tener el gusto de tratar todas las ideas y conceptos que dirigen su actividad en las redes sociales. Acompáñenos en breve. Estamos de vuelta con ustedes y le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda una vez más de llegar hasta ustedes de esta forma. Y queremos dar la bienvenida formalmente a nuestro visitante, el señor Santiago Alarcón, que dirige el espacio en las redes de Rincón Apologético. Santiago, ¿cómo estás? Súper contento de poder estar acá. Qué bueno. Qué bueno. Te queríamos preguntar, ¿verdad? Para que aquellos que nos ven y nos escuchan, que nos digas un poco de tu persona, cómo inicia todo para ti en el camino cristiano, cómo llegas al lugar de trabajo que tienes, cómo te iniciaste en el tema de la apologética. Ok, a ver, yo soy cristiano hace aproximadamente 12 años y les pido disculpas si en las fechas erro, pero mi memoria muchas veces falla un poquito. Hace 12, 13 años aproximadamente yo me convierto al Señor. Fue todo medio, podríamos decir, de manera casual, aunque sabemos de que no hay casualidades en Dios, ¿no es cierto? Pero sí, llegué por medio de amigos a una iglesia. Yo la verdad es que, bueno, viste cuando, no sé si a ustedes les habrá pasado o habrán escuchado una experiencia similar cuando te invitan y vos decís, bueno, está bien, voy a aceptar simplemente para que no me inviten más. Bueno, a mí me pasó así. Así fue. Me invitaron y digo, a ver, la única forma en la que me van a dejar de invitar es si voy, ¿viste? Y cuando llegué a la iglesia yo me acuerdo de que, a ver, tenía un pasado de asistir a las iglesias porque mi mamá me llevaba obligadamente, ¿no? La mayoría de nosotros muchas veces conoció la iglesia de esa manera, pero nunca de manera consciente. Y ahí cuando llegué me acuerdo de que estaban predicando, obviamente era la primera vez que estaba ahí, no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, pero sinceramente me pasó algo por dentro que no lo puedo explicar con palabras, que fue empezar a llorar. Y viste cuando vos sentís literalmente que te sacan una mochila y no podía parar de llorar. Y mi llanto no era en respuesta de lo que estaban predicando o porque, no sé, alguien me dijo algo que tocó mi corazón o mis emociones o que particularmente en ese momento yo venía cargado mal o algo. No, para nada. O sea, no había una predisposición a yo estar de esa manera, ¿no? Y empecé a llorar y me acuerdo de que terminó la reunión, más o menos aproximadamente 3 horas llorando y no podía parar de llorar aún cuando había parado la reunión. Wow. Y digo, acá algo pasó, o sea, no sé qué es y demás. La gente venía a tratar de explicarme, pero, o sea, más allá de las explicaciones, yo nunca me aparté del Señor por eso que viví, ¿no es cierto? Yeah. Y ahí comencé a caminar con el Señor. El Señor sabe cómo tocar cada vida. Evidentemente te tocó en lo profundo. Totalmente. Y tú decías, Abelardo, que cómo llegaste a lo que estás haciendo hoy. Bueno, la apologética, a ver, empiezo a conocer y de alguna forma a trabajar en lo que es la apologética hace aproximadamente 3 años y medio más o menos, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero 3 años y medio. Y a ver, cuando conozco al Señor, yo siempre fui una persona muy, ¿cómo decirlo?, apasionada, podríamos llegar a decir, ¿no? ¿Viste cuando vos decís, es una persona que se mete de lleno y se mete de lleno? Bueno, conozco al Señor y me enamoro del Señor. Empiezo a leer la Biblia constantemente, horas en mi trabajo, que de hecho en aquel entonces me había causado muchos problemas en mi trabajo, porque claro, uno cuando recién comienza no sabe balancear, equilibrar y demás. En ese momento yo lo único que quería era
saber quién era el Señor, de qué se Claro. trataba todo esto. Empiezo a vivir todo lo que tiene que ver con las tareas de la iglesia y demás. Y si hubo algo que me encantó dentro de las tareas de la iglesia fue el trabajo evangelístico. A mí la calle me encantaba, salir y predicar al Señor era lo que me motivaba, me fascinaba. Me metía en lugares donde la gente decía, no, pero tenés cuidado. No, Wow. no, a mí me encantaba ir y predicar el Evangelio, me encantaba, sinceramente. Estuvimos, un montón de lugares bastante extraños predicando al Señor, ¿no es cierto? Y hubo un momento en donde, pasados ya varios años, pienso en retomar mi tarea, mis actividades universitarias. Pienso en retomarlas, ¿no? Y digo, voy a comenzar y voy a, ¿cómo decirlo? Voy a tratar de evangelizar la universidad. De la misma forma con la que hice en muchos lados, voy a evangelizar la universidad. ¿Qué es lo que pasó? Yo entré como un león adentro de la universidad y digo, a esto me lo voy a comer a todo. O sea, yo estaba con mucha confianza en mí mismo. ¿Y qué es lo que pasó? Me plantearon una serie de objeciones con malas intenciones de tal manera que entré en una crisis de fe. Sinceramente había entrado en una crisis de fe. O sea, los planteos que en la universidad me hacían no eran los mismos que hacía quizás la señora que vivía en la esquina de mi casa o el hombre que me acompañaba quizás al trabajo. Era otro tipo de planteos, ¿no? Recuerdo de que en un momento hubo una persona dedicada a lo que es todo lo que tiene que ver con las religiones afroamericanas y demás, y que vino y me hizo un planteo que yo no supe cómo responder. Y claro, a partir de ese momento, el Señor estaba acá. Yo sabía acá adentro Que Él era real. que Él era real, que el camino era verdad, pero tenía un problema acá. No sabía cómo conciliar acá con acá. ¿Se entiende? Acá, los planteos que me hacían tenían sentido. Che, es cierto, o sea, si Dios es bueno, ¿por qué deja morir niños de cáncer? Algo que pasado tantos años en mi caminar con Cristo, nunca me lo había planteado. Y encima, cuando voy al lugar en donde estaba congregando a mis líderes, a hacer ese tipo de preguntas para ver, no sabían qué responderme. Wow. Y eso marcó una crisis de fe en mí. Eso marcó una crisis de fe. Con el pasar de los meses, la crisis fue incrementando, era una crisis silenciosa, porque sinceramente no me podía abrir ante ninguna persona, ¿no? Hasta que encontré un video de 3 minutos nada más de William Lane Craig, un apologista, ¿no? Que seguramente ustedes lo conocerán. Y en tan solo 3 minutos respondió todos esos interrogantes que yo tuve los últimos meses. Wow. Y a partir de ese momento dije, ¿cuántas personas quizás en el silencio dentro de una iglesia estarán pasando por la misma crisis de fe que estoy atravesando yo? ¿Por qué no crear un espacio donde podamos facilitar herramientas para que esas personas puedan resolver sus dudas? Antes de tú hablarnos un poco de ese espacio, estás trayendo a la superficie algo que es real en el mundo cristiano desde el principio, ¿no? Tú tienes una fe firme porque el Señor ha venido a tu vida. Totalmente. Y el Señor es real y cuando toca, tocó. Totalmente. Y lo siembra tan profundamente que aunque el mundo entero se ponga a decirte no es verdad, tú sabes que es real. Totalmente. Entonces, vienen estos enfrentamientos. Casi siempre cuando uno llega a la universidad se encuentra con esos profesores que te ridiculizan un poco tu fe y que te dejan como sin base. Y muchas veces vas a los hermanos y no tienen ellos cómo contestar. ¿Qué entiendes tú que hubiera sido bueno para ti en ese momento para justamente fortalecerte y poder responderte a ti mismo a nivel racional y a otros que te cuestionaban? ¿Qué tú entiendes que hace falta? Hizo falta ayer, hace falta hoy, perdón, dentro de la iglesia. Creo de que cuando uno tiene líderes dentro de la iglesia, esas personas son referentes para nuestras vidas. Las opiniones y cada afirmación que hagan nuestros referentes toman un lugar muy importante en nuestro corazón. Si en ese momento aquellas personas que eran referentes para mi vida, en mi caminar con Cristo, me hubieran proporcionado, no digo respuestas sólidas, pero al menos, por lo menos, una especie de guía de hacia dónde ir y demás, es muy probable que la crisis la hubiese sobrellevado de una manera distinta. Diferente. ¿Se entiende? Entonces,
creo que eso es algo importantísimo, que todos los líderes debemos de tener claro cuando estamos delante de la congregación, ¿no? al frente de una congregación. Necesitamos formarnos, informarnos para tratar de ayudar a nuestros hermanos a sobrellevar estos temas de la mejor manera. Creo que todavía me hace falta otra respuesta, pero tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Cuando regresemos, retomamos ese punto. Perfecto. Estamos hablando con el joven hermano Santiago Alarcón, que nos visita desde Argentina. Ha estado participando en un curso de apologética. Y le estábamos preguntando a Santiago de su experiencia, porque casi siempre nos pasa eso en la vida, que la experiencia que tenemos nos lleva, nos va a ayudar a entender, a practicar y a colaborar con otros para que otros puedan salir de situaciones similares a las nuestras. De la experiencia que tuviste en no poder responder a lo que te decían, a lo que más que nada te contradecían de tu fe, y llevaste esa experiencia a una crisis de fe, eso produjo una crisis de fe, y luego darte cuenta de que sí había respuestas y luego querer que otros lo entendieran. ¿Qué pudieras aportar de esa experiencia para que otras personas de las diferentes comunidades cristianas podamos aprender qué ofrecer a aquel joven que se acerca con una crisis de fe y en lugar de no prestar atención o no ayudarlo adecuadamente, sí proporcionar, sí hacer, sí ofrecer? ¿Qué tú entiendes que pudieran ser herramientas en este tiempo? Bueno, a ver, a mi entender, métodos hay muchos que podemos utilizar. Pero la clave está, me parece, en entender el trasfondo del por qué es necesario, ¿no es cierto?, aplicar ciertos métodos o tratar de proporcionar ciertas herramientas. La Biblia enseña en palabras de Jesús que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, dice, con toda nuestra fuerza, pero particularmente quiero hacer énfasis con amar a Dios con toda nuestra mente. Por lo menos mi experiencia como cristiano antes de todo lo que pasó, ¿no es cierto?, es que se me había enseñado a amar a Dios con todo mi corazón. Y está bien, está perfecto eso, ¿no es cierto? Y creo que eso fue uno de los principales factores por los que quizás en esa crisis de fe yo no llegué a apartarme. Pero el ser humano es más complejo que las simples emociones y el corazón. Creo que la mente también es una parte muy importante, ¿no? Y por lo menos en mi experiencia, y puedo decir de que en gran parte de Argentina y varios de los países que tuve la oportunidad de ir visitando, hoy no hay, quizás, no está, ¿cómo decirlo? No está puesto el énfasis en las iglesias, en muchas de las iglesias, no digo en todas bajo ningún punto de vista, pero en muchas de las iglesias que me tocó estar y demás, no está puesto el énfasis desde el liderazgo a poder enseñar o por lo menos impulsar, promover la idea de amar a Dios con toda nuestra mente. Entonces, uno como líder creo yo que tiene que tratar de llevar al pueblo a que de manera integral
ame a Dios en todos los aspectos de la vida. Y cuando esto no ocurre, uno no tiene que ser, ¿cómo decirlo? No debe de ignorar que nosotros vivimos en un mundo donde hay fuerzas espirituales que están pujando por las almas de las personas. Sí, claro. Y cuando creo yo que en el mundo espiritual, podríamos decir el diablo, ve que hay falencias dentro de la iglesia, esas falencias las utiliza para producir este tipo de crisis que nos aparten del Señor. Entonces uno podría decir, sí, la verdad es que me enseñaron a amar a Dios con todo mi corazón y demás, pero había una parte de mí que estaba débil, que estaba con la guardia baja. Entonces, yo lo que diría sería esto principalmente, ¿no? Es importante que nosotros como líderes promovamos el amar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida y en todo lo que nosotros somos, ¿no es cierto? Y ahí sí, bueno, una persona puede llegar a decir, bueno, pero ¿de qué manera lo podemos hacer a eso? Bueno, bien, creo que hay muchos métodos para poder conseguir eso, ¿no? Y principalmente creo que es enseñarle al pueblo no solo a leer la Biblia, sino a reflexionar acerca de lo que encuentra en la Biblia. Hay veces de que en el mundo en el que vivimos es un mundo tan acelerado que no tenemos tiempo para absolutamente nada, por eso son tan exitosas hasta las cadenas de comidas rápidas, ¿no? Porque es como que estamos todo el tiempo apurados y parece que se acortó el tiempo. Y he notado de que muchas veces nos falta tiempo hasta para quizás tomarnos un tiempo para leer la palabra, para hacer nuestro devocional diario y demás, ¿no? Y descuidamos ciertas partes de nuestra vida. ¿Qué más decir que si no tenemos tiempo para leer la palabra, mucho menos quizás para reflexionar acerca de ellas? Y esto es inquietante y peligroso. Entonces, cuando vienen personas, como me ocurrió a mí, que te plantean ciertos problemas, cuestiones malintencionados, por yo no haber reflexionado sobre lo que yo creía, me ocurrió que caí en una crisis de fe. Entonces, y me quedo con esto, debemos de impulsar al pueblo la idea o llamarlo a la reflexión del por qué crees en lo que crees. Me he encontrado con muchos hermanos cristianos que no saben responder a esta pregunta o que la responden de manera parcial, porque yo hubiera sido completamente válida mi respuesta si digo por lo que ocurrió en mi corazón, porque eso fue lo que me mantuvo de pie en la fe. Pero creo que no era una respuesta suficiente, sino que me parece que uno debería de abordarla de otra manera, ¿no? ¿Por qué crees en lo que crees? Según cuál sea la respuesta que le demos a esa pregunta, va a ser cómo vamos a estar parados en la vida, ¿no? Evidentemente. Establecer la vida sobre un fundamento sólido. Totalmente. O sobre arena, es lo que Cristo hablaba, ¿verdad? Totalmente. O sea, lo que tú crees y las convicciones que tienes te permiten afrontar las adversidades de un mundo, los cambios de un mundo en el que vivimos. Totalmente. Pero no se puede tener convicción si antes no se cree. Totalmente. Y después que el creer, afirmarnos en lo que creemos, establece una base para tener convicciones. Las convicciones nos van a permitir permanecer firmes frente a esas diferentes cosmovisiones. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo de que todo ser humano debe saber por qué cree, en quién cree, que es el caso nuestro, y por lo tanto en quien nos enseña lo que queremos. Sí, y además me gustaría sumar a algo, ¿no? Que también uno lo ve lamentablemente, que los seres humanos somos un poco extremistas, ¿no? O alimentamos una parte de nosotros o alimentamos la otra, ¿no? Y yo atravesé esta crisis de fe por alimentar una parte de mi vida en el camino del Señor y descuidar otra. Pero también uno ve que ocurre lo mismo, pero de una manera diferente. Parece una contradicción, pero hay veces de que uno se ocupa tanto en la parte intelectual de tu caminar con Cristo y descuida la vida espiritual, tu relación con Dios. Y ambos extremos son igual de peligrosos.
¿Se entiende? Ambos extremos son igual de peligrosos. Yo conozco gente que lamentablemente era cristiano, por así llamarlo, después obviamente hasta el momento vemos o quizás sacamos conclusiones distintas, pero que ha puesto tanto énfasis a la parte intelectual y ha descuidado su relación diaria con el Señor, y eso hoy lo ha llevado a quizás a alejarse del cristianismo. Claro, Ambos extremos son muy peligrosos. Debemos de tratar de buscar la guía del Espíritu Santo para tratar de ser personas equilibradas, ¿no? es que tú dijiste que el Señor declaró, y lo hizo de forma muy, muy explícita: amarás al Señor tu Dios, tomando la enseñanza del Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios y empieza a decir con qué. Están las partes de nuestro ser. Sí. Todo el ser tiene que alimentarse en lo que es dedicar la mente, la voluntad, las fuerzas, Totalmente. el corazón a Dios. Totalmente. No hay desbalance en la vida espiritual, no debe haber, aunque Ujú. existe, porque se dan esos super énfasis en una área pero no en otra. Totalmente. Entonces tú puedes tener mucho conocimiento y se convierte en un conocimiento frío, Totalmente. apático, Así Seco. es. autoconsumista. No es lo que Dios quiere. El Totalmente. conocimiento tiene que ser práctico. Tu base, pero cómo tú la llevas a tu vida diaria, Ujú. cómo tú Aplicado. la explicas a los demás, cómo tú la vives cada día. Ujú. Entonces, eso hay un desbalance, es real. Sí, Y muchos jóvenes terminan yéndose porque no tienen esa base. así es, totalmente. Santiago, tú mencionabas el hecho de que hay muchas formas de hacer eso. Sí, Yo, por ejemplo, en mi caminar, siempre he luchado, ¿verdad?, con mis propias dudas y mis propias inquietudes. Por eso quizá cuando me encuentro con información de apologética, me llama muchísimo la atención, porque atiende dudas que quizá la gran mayoría tiene y no comenta, como te pasó a ti. Y sin duda que me pasó a mí también. Pero hablábamos ahora de tratar de balancear ambas esferas, ¿verdad? Lo emocional, lo espiritual, la comunión, la cercanía con Cristo, que es lo que nos da la vida verdaderamente, Totalmente. y su palabra, y la parte intelectual. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar en la parte intelectual? Aprendernos los versículos bíblicos para poder responder con versículos bíblicos cuando vienen donde nosotros, o más bien, como decía Orfa, esa aplicación del verso al día a día. Porque a una persona que venga y me diga que hay una contradicción en la Biblia, o que la Biblia la escribieron los hombres, tú no le puedes responder con un versículo bíblico. totalmente. ¿Cómo entonces lo hacemos? En muchas oportunidades Dios parece invitarnos a ser personas sabias, ¿no? La sabiduría es la capacidad, creo yo, de aplicar lo aprendido, ¿no? ¿Cómo aplicamos según el contexto lo aprendido para que eso dé fruto de una u Sí, otra claro. manera, ¿no? A ver, Jesús en el libro de Juan dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todo aquello que Él nos ha enseñado, ¿no? Es importante, creo, leer la Biblia, aprenderla de manera consistente, pero sin descuidar esa relación con el Espíritu Santo, para que aquello que nosotros hemos aprendido de la Biblia en la lectura, de manera conceptual, podamos llevarlo a la vida y podamos aplicarlo de una manera viva y eficaz, ¿no es cierto? Y eso me parece que del paso del conocimiento al paso de poder aplicarlo en la vida real es aquello que Dios llama sabiduría, ¿no? Me parece que esa es la manera, la forma. Ujú. El sabio, realmente los proverbios nos hablan muchísimo de eso, el que tiene el conocimiento y lo aplica, puede hacer una elección, puede discernir, puede entender, puede escoger. O sea, sabio no es un super conocimiento, no es abultar la intelectualidad, sino que al conocer puede hacer derivaciones correctas para su propia vida.
Totalmente. y ayudar a otro a tomar decisiones correctas. Totalmente. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos ahora. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Estamos conversando con Santiago Alarcón, comunicador en las redes sociales argentino, dirige el espacio de Rincón Apologético. Y comentábamos ahí fuera de cámara ahora sobre lo que veníamos hablando sobre el tema del cómo, ¿verdad? De cómo poner esto en práctica. Pero más que eso, queríamos saber, luego que tú nos has relatado, ¿verdad?, cómo atravesaste ese periodo de crisis en lo personal cuando fuiste confrontado con preguntas. ¿Cómo tú llevas esas inquietudes que mencionaste a un apologista, viste un video y recibiste información que te llenó esos huecos? ¿Cómo llevas eso? ¿Qué te mueve a alcanzar o a tomar el tema del espacio Rincón Apologético en las redes para canalizar eso, esa idea que tuviste de, bueno, que si esto lo viví yo, ¿puede otras personas también beneficiar o está pasando lo mismo? ¿Cómo llegas ahí? Bueno, a ver, ni bien me encuentro, yo me acuerdo, a ver, como si fuera hoy, sinceramente me acuerdo, estaba recostado en mi cama con el teléfono en mano y me encuentro con ese video y en tan solo 3 minutos me respondió meses de interrogante. Y viste cuando vos decís, wow, quiero más, o sea, exacto, dame más. Y empecé, y yo no miento, habrá sido cosa de 2, 3, 4 horas viendo video tras video tras video. Y era una manera de abordar los problemas de la vida y las dudas de los seres humanos de una forma que nunca lo había visto, ¿no? Entonces, a ver, sabía que eso era la apologética, pero muy bien no sabía de qué se trataba todavía, ¿no? Al pasar los días, y yo seguía consumiendo material, al pasar los días, digo, bueno, a ver, esto me pasó a mí. ¿A cuántas personas no le puede estar pasando lo mismo? Y quizás de la misma manera en la que me está pasando a mí, o sea, una crisis en silencio. Sí. ¿Por qué no facilitar este mismo material que tanto me costó encontrar? Porque no lo encontraba. Digo, tanto que me costó encontrar, ¿por qué no facilitárselo a otras personas? Y yo recuerdo que tenía una fanpage de Facebook, yo, de la iglesia, del uso de la iglesia. Yo en ese momento enseñaba en mi iglesia y tenía una cosa de 20, 25 seguidores. Agarré la fanpage y dijo, no, la voy a empezar a utilizar para esto. Le cambié el nombre, le puse Rincón Apologético, en cuestión de 5 minutos armé una serie de dibujos, cosas como para... Y pum, la largué. Wow. 25 seguidores tenía. Empecé a compartir material y a ver, no es que hace mucho, para nada, pero esto pasó hace casi 3 años y medio. Y en aquel entonces encontrar material en español... Era difícil. Era muy difícil. Ahora, gracias a Dios, en las redes podés encontrar muchísimas cosas, sitios web, libros en español y demás. En aquel entonces, y no estoy hablando de mucho tiempo, porque cuando uno dice aquel entonces parece que vos estás hablando cuando eras niño. No. Estoy hablando de hace 3 años y medio, más o menos atrás. No era muy fácil encontrar mucho material, porque no era muy popular, ¿no es cierto?, ciertos temas. Y la gente parece que estaba deseando este tipo de claro, material, ¿no? Cosa de un mes para el otro, empezó a crecer la página de a miles. Yo digo, ¿qué onda con esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y empezó a crecer, y hoy tenemos casi 450.000 seguidores. Wow. Es un montón. Sí. Y digo, hoy, gracias a Dios, la verdad es que me alegro
que abro las redes sociales y hay un montón de espacios que abordan temas de apologética, hay un montón de personas que lo hacen 10 veces mejor que yo y está buenísimo eso. Pero creo que en su momento fue algo, un boom, podríamos decir, en las redes sociales, ¿no? Y creo que eso fue un buen método. Porque hablando de los métodos, como recién hacías mención, hoy a los jóvenes particularmente, porque creo de que es un problema que nos pasa a la mayoría, yo soy culpable también de ese problema, creo que mucho de nuestro tiempo nos encontramos en Internet, ¿no? Las redes sociales. ¿Quién no hoy tiene un perfil de Facebook, una cuenta en Instagram? ¿Quién no, no? La mayoría de nosotros. Y creo que la tarea evangelística de llevar la palabra debe de ser una tarea en donde yo entre dentro de del lugar en donde vos estás, ¿no? Es un lugar, yo te tengo que ir a buscar a vos de una u otra manera, ¿no? Sí. Entonces digo, ¿y en dónde está la gente hoy? Y está en las redes sociales. Está en las redes sociales. Las redes sociales encontramos un montón de mensajes malos que te conducen quizás a cometer errores y demás, ¿no? Pero ¿por qué no llenar ese espacio que es tan popular, un mensaje bueno, un mensaje que la gente necesita para responder dudas existenciales, ¿no? Entonces ese fue uno de los métodos que yo encontré y que muchos han visto como positivo. De hecho, para cerrar, yo recibo muchísimos mensajes, no podría cuantificar los cuántos, ¿no? Pero más de 30 mensajes por día es seguro de personas que tienen preguntas acerca de la existencia de Dios, de ciertas cuestiones, dudas y demás, y en el silencio, porque esto yo no lo hago público, pero en el silencio, personas que yo no las conozco, que están atravesando por crisis de fe, bueno, día de horario, ¿cuándo podemos hacer una videollamada? Y charlamos y tratamos... Y esto, o sea, la gente no lo sabe, pero es algo que me parece que es necesario y que nada, me parece que como cristianos en el siglo XXI tenemos que tratar de abordarlo de la mejor manera, ¿no? Sí. Bien. Yo quisiera, ya que lo has mencionado, era mi próxima pregunta, pedirte, a mí me interesa, ¿qué pregunta la gente que se acerca a ti? Ya me dijiste... como si creer o no en Dios o no creo en Dios. ¿Cuáles son los temas que continuamente están llegando de esas personas que de alguna forma tú has abierto la puerta para que se acerquen? Bueno, a ver, creo que el tema por excelencia, y pese a que no es el tema principal que trato, pero es el tema que más respeto le tengo, la objeción que más respeto le tengo, es el problema del dolor y el sufrimiento en el mundo. Ese es un problema que atañe no solamente a los no cristianos, sino también a los cristianos. Y podría decir que hasta mucho más a los cristianos. Porque hay veces que nosotros presuponemos que, claro, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Dios, trato de serle fiel y demás. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? Creo que el problema del mal y el sufrimiento, del dolor del ser humano, de la injusticia en el mundo, más es el problema, ¿cómo decirlo? Es la pregunta o la objeción que por excelencia siempre surge, ¿no? Y es el problema con el que yo particularmente le tengo mayor respeto. Porque podríamos decir de manera lógica, ¿lo podemos abordar? Sí, creo que de manera lógica hay una respuesta, la respuesta es coherente. La verdad que me parece no un tema lógicamente muy difícil de abordar. Pero este problema tiene la particularidad que afecta al corazón. Sí. Y cómo tratar con el corazón es la clave. ¿Cómo haces para tratar con el corazón? Entonces, creo yo que es el tema que más respeto le debemos, al que más respeto le debemos. Otro de los temas por excelencia es el tema hoy, el tema de las comunidades LGTBI, ¿no es cierto? La homosexualidad, eso me parece que hoy es un tema muy, pero muy relevante, ¿no? Y la imagen de un Dios que se opone a que la gente del mismo sexo se ame, es un tema que hoy está ahí a flor de piel, ¿no? Sí. Vuelvo a repetir, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y tengo muchas experiencias con respecto a eso con los jóvenes cristianos particularmente. Perfecto. Vamos a hacer una pausa para retomar e ir cerrando, que es la última que ya nos toca, pero todo está muy interesante. Ahora venimos.
Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Santiago Alarcón es nuestro invitado para el día de hoy al programa Crece Esto, y hemos estado hablando, porque él se ocupa de estas cosas, de las personas que entran a su espacio, su rincón apologético, así se llama su programa, preguntando, haciendo preguntas o confrontando la fe que él tiene en Cristo Jesús. Santiago, de estas cosas que tú has dicho, la última, cuando cerramos el segmento, era que muchas personas hablan de por qué el sufrimiento y por qué si Dios es bueno permite cosas malas, que es lo que más se oye. Esa es una de las cosas que más se oye. En tu experiencia, ¿qué tipo de respuesta apologética tú das a eso? Esa es la primera pregunta que te quisiera hacer, porque ya la otra, entiendo, debemos entrar un poco a otra pregunta que se hace mucho, que tiene que ver con la respuesta naturalista a los milagros, especialmente la resurrección de Jesús. Quisiera que la primera fuera para dar forma a lo que acabas de decir. Perfecto. Acerca del dolor. La forma de responder me parece que no se limita a una serie de argumentos que le pueda llegar a presentar a la persona, sino cómo yo reacciono ante la pregunta, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. ¿Cuál es mi actitud delante de la pregunta? Porque uno se podría llegar a aprender los mejores argumentos para responder el problema del mal y el sufrimiento. Pero la persona que te está haciendo esa pregunta de manera íntegra no está buscando argumentos. Ese por qué no sale de su mente, sale como un grito de su corazón. ¿Por qué? Entonces me parece que hay veces que los apologistas cometemos errores, y yo he cometido 10.000 veces este error. Que nosotros creemos de que simplemente estamos para dar respuestas lógicas a todo tipo de problemas y presentar argumentos y demás. Pero no nos debemos olvidar que ante todo somos hijos de Dios, que comunicamos el Evangelio y que tenemos que tratar de actuar de la mejor manera tal y como lo hizo Jesús. Jesús dice que muchas veces se vio movido por la compasión ante las personas. Nosotros cuando nos encontramos con problemas por el estilo, con planteos por el estilo, creo que debemos de priorizar la forma, la actitud nuestra antes que la respuesta lógica que le podamos llegar a dar a la persona. Hay veces que ni siquiera necesitamos quizás presentar una respuesta. Quizás lo único que necesita la persona es un abrazo, un te entiendo, un te acompaño, un te llamo por teléfono cuando estás solo, un che, necesitas que nos juntemos, necesitas desahogarte, necesitas un oído. Hay veces de que la gente ya sabe las respuestas que le vamos a dar. No sirve de nada quizás redundar en lo mismo.
quizás lo único que sirve, lo único que puede producir algo beneficioso al corazón en ese momento es prestar un oído, sentarte a que la persona se desahogue. Entonces, me parece que la tarea de un apologista no tiene que descuidar nuestro rol como hijos de Dios, teniendo compasión, llorando con el que llora, riendo con el que ríe. Esa es la prioridad. Porque después nosotros podemos esbozar un montón de argumentos para este tema. Pero me parece que aquel que te hace el planteo sincero, de manera íntegra, no está buscando ese tipo de respuestas. Está buscando simplemente un abrazo o compañía, ¿no? El cuidado de lo que entiendo que estás diciendo es tener el cuidado de no ser científicos en nuestras respuestas, sino compasivos, sin olvidar lo que es un buen argumento, pero entendiendo la motivación que pudiera tener la persona que está haciendo la pregunta. Totalmente, totalmente. No olvidarnos que no somos robots delante de robots. Somos seres humanos interactuando. Entonces, vuelvo a repetir, hay argumentos que podemos presentar, obviamente, pero también tenemos que tener el tacto para ver en qué momento y de la forma en la que los presentamos. Porque ¿cuál es el sentido de presentar argumentos si no es ganar el corazón y la mente? Yeah. Pero hay veces en donde la mente y el corazón están sufriendo obstáculos emocionales y ese tipo de argumentos no sería efectivo para ese momento, ¿se entiende? Después, quizás, al pasar el tiempo, ahí sí nosotros nos podemos sentar y tratar de llevar una reflexión a la persona. Seguramente va a llegar ese momento donde la persona lo requiera, pero tenemos que tener ese tacto para entender los momentos, ¿no? Perfecto, perfecto. Santiago, tú mencionaste que una de las inquietudes mayores que te presentan, ¿verdad?, los jóvenes en tu espacio, es el tema de la homosexualidad, el tema de la LGTB, que está muy en boga en estos días. ¿Qué tú pudieras decir quizás al joven que nos escucha o al pastor que nos esté escuchando, viendo el programa, o a la mamá, ama de casa, al padre, con relación a las inquietudes que presentan en mayoría los jóvenes que tocan tu espacio y cómo nosotros debemos de abordar esto, tanto ya en el hogar como desde el contexto de la iglesia? Bueno, me parece a mí que el problema de los movimientos hoy que promueven el tema de la homosexualidad y demás es un tema que nos tiene que mantener muy pero muy atentos. Cada vez más yo estoy viendo, por lo menos esto en Argentina, y es que en los colegios, cuando los jovencitos tienen aproximadamente entre 13 y 16 años, ya se empiezan a meter esas ideas dentro de la cabeza. Hoy en Argentina estoy viendo muchas chicas de 15 años caminar de la mano como novias, porque lo son. Chicos también dándose besos en la calle. Y parece ser que en esta edad, por lo menos vuelvo a repetir en Argentina, empieza como cada vez a ser más aceptado en los jóvenes como algo normal. Veo jovencitas de 11, 12, 13 años con el pañuelito verde que representa el apoyo a la legalización del aborto, atado en las mochilas. Y uno se pone a pensar y decir, pero ¿verdaderamente una chica de esa edad idea de lo que... tiene idea de lo que está haciendo? Sí. Seguramente no, pero lo que voy es de que hay una idea que se está metiendo dentro de la cabeza de nuestros jóvenes. Esto también es algo que me llama mucho la atención, y es que cada vez que tengo la oportunidad de poder tratar el tema en alguna iglesia que me invita y demás, este tema yo trato de llevarlo adelante interactuando con los jóvenes, pero de manera anónima, para que verdaderamente las dudas, preguntas que tengan, las puedan hacer abriendo su corazón, teniendo la plena certeza de que los demás no van a saber quiénes son los que están haciendo esas preguntas. Claro. ¿Por qué? Porque no quieren sentir que, no se quieren sentir quizás observados o siendo distintos a los demás y demás, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas dudas ahí y cuando trato con sus preguntas, me doy cuenta que una gran parte de los jóvenes de muchas iglesias están en favor de las relaciones homosexuales y del aborto en ciertas circunstancias. Perdona que te interrumpa. Sí. Esas preguntas e inquietudes de esos jóvenes que están a favor, ¿son intelectuales, son filosóficas o son jóvenes que están ellos mismos
cuestionando su Bueno, sexualidad? Bueno, yo te lo respondo con un ejemplo. La típica pregunta con respecto a la homosexualidad es, si dos personas del mismo sexo se aman y verdaderamente quieren formar una familia, ¿por qué Dios se opone a eso? Esa es la pregunta. Entonces, esa es la pregunta por excelencia, quizás articulada de diferentes maneras, no Ok, armada. ok. Pero básicamente es esa la pregunta. Entonces, es una pregunta que podríamos decir, en cierto sentido puede ser una pregunta intelectual, pero también el corazón está muy metido en esa pregunta, ¿no? ¿A qué quiero llegar? O el tema del aborto, ¿no? La típica pregunta o idea que se nos ha metido en la cabeza por los medios de comunicación es, bueno, pero si una niña fue violada y producto de esa violación fue embarazada, Claro. ¿Dios por qué se va a oponer al aborto? ¿Se entiende? Podemos brindar respuestas lógicas, pero el corazón está muy metido en esa pregunta. ¿A qué quiero llegar? A que, por lo menos mi experiencia, lo que me ha mostrado es que hay muchos jóvenes que en el silencio están confundidos. Y nosotros como líderes debemos de recapacitar ante estas circunstancias y tenemos que promover dentro de, ya sean nuestras iglesias, los hogares y demás, un ámbito donde los jóvenes puedan expresarse y nosotros podamos ayudarlos, guiarlos a reflexionar, dándoles razones del por qué es que Dios piensa de la forma en la que piensa, o nos dice lo que nos dice, ¿no es cierto? Entonces, creo de que este es un problema al que le tenemos que dar mayor atención. Perfecto. Estás diciendo lo que el Señor nos enseña, tener oídos abiertos, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Esa es la clave. Se trata de un mundo en conflicto, un mundo que los muchachos necesitan tener personas que los escuchan, los comprendan antes que el juicio, la comprensión, y poderlos canalizar Totalmente. conforme a lo que Dios quiere. Un mundo, en segundo lugar, que desconoce lo que Dios piensa, cómo piensa y por qué nos lo dice. Nosotros tenemos un mundo que ha decidido no tener a Dios en su noticia, no tener a Dios en su corazón. Y parte de que, puesto que Dios es quienes dicen que es, y habla lo que dice y prohíbe, se quedan con ese Dios, esa caricatura de Dios. Totalmente. Nosotros tenemos que volver a hablar de la verdad Totalmente. y traer a Dios al lugar que corresponde y entender que todo lo que Él nos dice es para bien, no para mal. Totalmente. Pero de la desconfianza y la rebeldía que ha causado eso, a poder encaminar, evidentemente está el gran trabajo que hay que hacer. Un Así trabajo es. que es profundo y que es difícil. Y va a ser te voy a preguntar algo que va a ser muy difícil contestarlo en unos minutos. A ver. Pero el naturalismo niega que haya milagros, se opone a que haya milagros. Y nos han enseñado en la universidad y en la escuela que no hay milagros, que Ajá. eso no existe. ¿Cómo cuando una persona te habla, por ejemplo, de que no cree en la resurrección de Jesús, cómo tú lo enfocas? Bien, buenísimo. A ver, es cierto que este es un planteo muy común hoy, y es cierto que tengo poco tiempo para responderlo. Sin duda. Pero yo encontré una forma primero, ¿no? Y es cuando nosotros investigamos históricamente el caso de la resurrección, lo hacemos mediante métodos que son históricos. Entonces, si nosotros estratégicamente quitamos la palabra resurrección como concepto teológico, porque en definitiva es un concepto teológico, si quitamos la palabra resurrección como concepto teológico y planteamos lo siguiente, que hay suficientes evidencias como para creer que Jesús vivió, existió, que además murió y que posterior a su muerte apareció nuevamente con vida, sin hablar de resurrección, sino que apareció nuevamente con vida, ya no existe ningún tipo de objeción que pueda contra ese tipo de idea o argumento, porque al yo quitar el concepto teológico, las herramientas históricas nos proporcionan a nosotros las respuestas para poder elaborar una hipótesis concisa. Hay suficientes evidencias que más allá de la causa, ¿Jesús estuvo vivo después de muerto? Sí, las hay.
Ahora, una vez que uno le proporciona al escéptico las diferentes evidencias en favor de esta idea, se abre otra pregunta. ¿Cuál fue la causa por la que Jesús apareció vivo después de muerto? Y es ahí en donde uno introduce la discusión de la resurrección como concepto teológico, donde muchos podrán decir, bueno, pero nosotros en la disciplina histórica no podemos adoptar estas ideas porque son ideas de índole teológico. Pero claramente eso es una falacia, porque la historia o la historiografía como tal, para sostenerse, necesita, como muchas de otras disciplinas, adoptar ideas o conceptos de otras para poder elaborar las propias. Por eso me parece que sería una estrategia muy buena esbozar este argumento partiéndolo en dos, para que esa objeción no sea un limitante a la hora de llegar a hipótesis o conclusiones. Bueno, definitivamente, Santiago, y al público que nos escucha, el tiempo se nos ha agotado. El tema, obviamente, como se dijo, nos falta tiempo para poder continuar escuchando las ideas. Pero queremos dirigirnos a ti que nos escuchas y que no pierdas la visión de por lo que estamos haciendo. Es importante que hay números en pantalla. Si tú tienes preguntas o inquietudes, que utilices esos números, porque hay personas allí dispuestas a escuchar tus preguntas e inquietudes, y que ese lazo, ese puente que nos brindó Dios para nosotros podernos acercar a Él y emanar todas nuestras preguntas e inquietudes a Él, es nuestro Señor Jesucristo. Abrázalo, aférrate a Él, porque solo en Él hay vida eterna. Solo Él contiene toda la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para nuestras inquietudes. Dios te bendiga.